Ok, ahora sí. Bueno, entonces, decíamos que la biogeografía filogenética pues forma parte de la biogeografía de la vicarianza, aunque hay algunos autores que de hecho casi podrían sinonimizar a la biogeografía cladística de la vicarianza, pero en general asumimos que todas las escuelas de la biogeografía de la vicarianza pues están relacionadas con el proceso de la vicarianza como principal generador de los patrones de distribución geográfica. Y para muchos, esta biogeografía cladística, pues, no es otra cosa más que la síntesis entre la panbiogeografía y la sistemática filogenética. Entonces, vamos a recordar un poquito las clases donde platicábamos sobre la homología biogeográfica primaria y secundaria, y si se acuerdan, bueno, cuando estábamos en la etapa de generación de las hipótesis de la homología biogeográfica primaria, pues lo que hacíamos era establecer hipótesis o proponer hipótesis sobre historias biogeográficas comunes. Esto es a través de dos metodologías básicas que son la identificación de las áreas de endemismo y la panbiogeografía. Es decir, cuando nosotros estamos proponiendo hipótesis de homología biogeográfica primaria, nosotros postulamos que hay diferentes taxones que se encuentran integrados espacio-temporalmente en la misma biota, es decir, que tienen una historia biogeográfica común. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, un área de endemismo o un trazo generalizado que fíjense que son conceptos muy parecidos, ¿no? Son conceptos análogos, ya que ambos comparan las distribuciones de dos o más taxones y tratan de identificar patrones en esas distribuciones. Y entonces cuando nosotros observamos un trazo generalizado o un área de endemismo, pues lo que nosotros podemos proponer es que esos taxones que conforman un área de endemismo o los taxones que conforman un trazo generalizado, pues comparten una historia biogeográfica común, ¿no? Es decir, por eso se encuentran en los mismos lugares, en el mismo espacio geográfico, ¿no? Porque han tenido una historia biogeográfica común en el espacio y en el tiempo. Ahora, estas hipótesis son hipótesis de justamente homología biogeográfica primaria, ¿no? Nosotros postulamos que esto puede ser. Ahora, ¿cómo lo probamos? Lo probamos a través de la homología biogeográfica secundaria, ¿no? Que es también la prueba de congruencia, desde el punto de vista de la sistemática filogenética. Esta prueba de congruencia, entonces, nos permite postular o aceptar que la hipótesis de homología biogeográfica primaria es correcta o no es correcta. ¿Cómo lo hacemos en la biogeografía? Bueno, lo hacemos a través de la biogeografía cladística. Entonces, ahora estamos en la etapa de la postulación de la homología biogeográfica secundaria, que básicamente se trata de una prueba de congruencia, es decir, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar con evidencia externa si estos taxones que nosotros ya postulamos que estaban espacio-temporalmente integrados en una misma biota, porque tienen una misma historia biogeográfica común, que en realidad eso sea, ¿no? O sea, vamos a contrastar esa hipótesis. Entonces, bueno, venimos en la historia de la biogeografía de justamente de esta propuesta de Croizat acerca de que la vicarianza es el principal proceso generador de los patrones de distribución. Y entonces estos señores, Nelson, Plotnick y Rosen, pues se les ocurrió que podría haber una hibridación entre la propuesta de Croizat, ¿no? Es decir, de la postulación de que realmente la vicarianza es este proceso que genera los patrones de distribución en el espacio y en el tiempo, ¿no? Pero que además podría estarse fusionando o hibridando
con la información filogenética existente, ¿no? Esto está ocurriendo por ahí de los 80s, 90s del siglo pasado, y bueno, pues entonces se dan cuenta que podría también las filogenias de los taxones, la historia filogenética de los taxones podría estarnos dando cuenta de la historia evolutiva de las áreas geográficas, ¿no? Entonces, al igual que la biogeografía filogenética, entonces la biogeografía cladística utiliza la información filogenética, pero en otro sentido completamente diferente, ¿no? Entonces, en este caso, al contrario de la biogeografía filogenética, pues lo más importante es poder identificar los patrones de distribución que se deben a la vicarianza, ¿no? Así entonces, también hacen alusión estos autores a los procesos derivados de las teorías de la tectónica de placas y de la deriva continental y al método deductivo de Popper. Entonces ellos dicen que, bueno, debe haber una correspondencia entre las relaciones filogenéticas de los taxones, o sea, lo que uno observa en las filogenias, y esto debería representarse en las relaciones de las áreas geográficas. Entonces, nosotros podríamos ver también cladogramas de áreas donde pudiéramos nosotros identificar las relaciones entre las áreas, es decir, qué área es hermana de qué área, es decir, si un conjunto de áreas son monofiléticas, son parafiléticas, ¿no? Y todas la terminología de la sistemática filogenética del cladismo, entonces se puede trasladar hacia la biogeografía y por eso surge la biogeografía cladística, ¿no? Por eso se llama así. Y entonces, a partir de esos cladogramas, que en este caso ya son cladogramas de áreas, nosotros podemos observar la secuencia de fragmentación de estas áreas debido a los procesos de vicarianza. Así entonces, en la biogeografía cladística se hace una analogía con la sistemática filogenética, de tal forma que, si ustedes recuerdan, en la sistemática nosotros analizamos caracteres para generar cladogramas de taxones, para obtener filogenias de taxones. En la biogeografía cladística, entonces, nuestros datos de origen van a ser más bien los datos de los taxones, en particular las filogenias de los taxones, y como resultado vamos a obtener filogenias de áreas. Ok. Entonces, varios autores han propuesto las bases conceptuales de la biogeografía cladística. Aquí tengo aquí dos diapositivas que vamos a leer que seguramente de inicio no van a comprender, pero las vamos a ir viendo a lo largo de esta clase y de la próxima, porque esta biogeografía cladística pues tiene muchos conceptos que surgieron precisamente en ella, ¿no? Entonces, hay muchos conceptos nuevos dentro de la biogeografía cladística que no han visto antes y de los que se basan estos bases conceptuales, ¿no? Precisamente. Entonces, vamos a leerlos brevemente, pero los vamos a ir viendo durante la clase. Igual esto va a quedar grabado para que la siguiente vez que ustedes vuelvan a leer las bases conceptuales digan, ah, mira, esto es a lo que se refería, ¿no? Entonces, vamos a leerlos y estas son las bases conceptuales entonces de la biogeografía cladística según Vargas en el 92. Entonces, en primer lugar, los análisis biogeográficos deben basarse en estudios filogenéticos sólidos. Es decir, como ya tenemos filogenias, ¿no? Y muchas de esas filogenias ya están aceptadas, entonces debemos utilizar esta información nueva que ya existía. Bueno, estamos hablando del 92, ¿no? En ese entonces, pues todavía no había tantas filogenias como quisiéramos, hoy en día sí hay muchísimas más, ¿no? Pero para que podamos nosotros hacer biogeografía cladística, entonces requerimos como requisito fundamental y principal tener
filogenias de taxones sólidas. Después, todos los taxones deben tratarse del mismo modo. No importa su edad, nivel taxonómico y capacidad de dispersión. Al estar la biogeografía cladística dentro de la biología comparada, pues entonces vamos a comparar muchos taxones, tan diferentes como puedan ser. Y no vamos a hacer distinciones entre ellos. Todos los vamos a tratar de la misma forma, independientemente de la edad, del nivel taxonómico que tengan, de la capacidad de dispersión, etcétera, ¿no? Y obviamente, como mínimo, vamos a comparar dos taxones. Después, un cladograma general de áreas resume las relaciones entre las áreas a partir de diferentes cladogramas taxonómicos. Aquí empezamos a tener algunos de los conceptos fundamentales que ya vamos a ir viendo sobre la biogeografía cladística. Pero una cosa importante que hay que recalcar aquí es que podemos tener cladogramas de áreas, así como se obtienen cladogramas de taxones. El principal resultado de un análisis biogeográfico cladístico es un cladograma de áreas. Y el cladograma último de las áreas se llama cladograma general de áreas, que se obtiene a partir de otro tipo de cladogramas, que en este caso se llaman cladogramas taxonómicos, ya los vamos a ir viendo. Luego, todo aquello que no puede explicar un cladograma de general de áreas se debe a la dispersión. Pero entonces, el principal factor generador de los procesos, de los patrones de distribución, es la vicarianza. Y todo lo que no explica la vicarianza, entonces, posteriormente, lo va a explicar, la dispersión. Luego, los taxones diferentes que coinciden en un mismo cladograma general de áreas comparten una historia común. Entonces, estamos suponiendo que podemos tener diferentes grupos taxonómicos con diferentes capacidades de dispersión, etcétera, pero que al final pueden tener una misma historia común, ¿no? Entonces, este cladograma general de áreas, del que ya hablamos, pues eso justo nos va a representar las historias comunes de los taxones. Después, las hipótesis de relaciones geológicas no prueban ni rechazan los cladogramas de áreas derivados de datos biológicos. Esto es importante porque si bien la geología nos puede dar información acerca de los eventos que están ocurriendo sobre la superficie de la Tierra, no necesariamente tienen que ser ciertos sobre un cladograma que está fundamentado en datos biológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque también son hipótesis, ¿no? Entonces, las relaciones geológicas, al ser también hipótesis, pues no necesariamente son 100% fidedignas. Tampoco nuestro cladograma taxonómico, ¿no? Es 100% fidedigno. Entonces, bueno, todos estos hipótesis igual hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Y finalmente, los fósiles no juegan un papel relevante, salvo para contribuir al rechazo de hipótesis geológicas y estimar la edad mínima de los taxones. Pero solamente sirven justo para estimar edades mínimas. Tampoco los fósiles nos dan la verdad absoluta acerca de las edades de los fenómenos o ni de las edades de los taxones, ¿no? Entonces también hay que tomarlo todo con muchas pinzas. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? No, todo bien. Ok. Bueno, entonces ya vamos a empezar a ver cómo opera la biogeografía cladística y justamente cada uno de los pasos de los métodos de la biogeografía cladística corresponden a los principales conceptos. Entonces, en esta diapositiva están tanto el método, digamos, general de la biogeografía cladística como los principales conceptos. Entonces, hay tres pasos fundamentales
dentro de este enfoque de pensamiento, ¿no? El primer paso, que también incluye al primer concepto que vamos a ver, es la construcción de cladogramas taxonómicos de áreas a partir de los cladogramas de dos o más taxones diferentes. Entonces, como ya dijimos, un prerequisito para poder hacer biogeografía cladística es tener cladogramas de taxones, mínimo 2, ¿no? Pero entre más, mucho mejor. Y a partir de los cladogramas taxonómicos vamos a construir unas cosas, ¿no? Que se llaman cladogramas taxonómicos de áreas. Ahorita vamos a ver qué son. Una vez que tenemos nuestros cladogramas taxonómicos de áreas, entonces vamos a observar dentro de estos cladogramas, pues que hay ciertos problemas, entre comillas, ¿no? Que en realidad se han llamado problemas, pero bueno, son condiciones naturales que existen. Una vez que se resuelven estos problemas que tienen los cladogramas taxonómicos de áreas, se obtienen el segundo paso, que también es el segundo concepto, que son los cladogramas resueltos de áreas. Y el tercer paso, que también incluye el tercer concepto, es que a partir de la comparación o sintetización de los cladogramas resueltos de áreas, se obtienen los cladogramas generales de áreas, de los cuales ya estuvimos un poquito hablando, ¿no? Ok. Entonces tenemos aquí los conceptos básicos. Ay. Algo pasó. A ver, espérenme. Listo. Entonces, los conceptos básicos son cladograma taxonómico de áreas, cladograma resuelto de áreas y cladograma general de áreas, en ese orden. Entonces, vamos a ver qué es entonces el primer concepto, que es un cladograma taxonómico de áreas. Un cladograma taxonómico de áreas, entonces, es un cladograma de un taxón, de cualquier taxón, es decir, una filogenia, a la que se le ha sustituido en cada taxón terminal el área que está ocupando ese taxón. Entonces, dijimos, primer requisito que nos requerimos para hacer biogeografía cladística es las filogenias de los taxones. Pero hay un segundo requisito también que es muy importante, que es la distribución geográfica. En particular, no solamente la distribución geográfica de los taxones, sino las áreas de endemismo en donde se distribuyen esos taxones. Por lo tanto, requerimos también, como prerequisito para hacer biogeografía cladística, áreas de endemismo previamente identificadas. Algunos autores dicen que no son necesarias las áreas de endemismo, que directamente pueden ser las áreas de distribución de los taxones, pero bueno, ahí hay un debate que no ha sido resuelto. Pero en términos generales, uno pensaría que cada taxón corresponde a un área de endemismo. Y dentro de un análisis biogeográfico completo, pues el paso previo a la biogeografía cladística tendría que ser justamente la identificación de la homología biogeográfica primaria, ¿no? O sea, es decir, las áreas de endemismo. Entonces necesitamos filogenias y áreas de endemismo. Y lo que vamos a hacer en nuestras filogenias es que para cada filogenia vamos a sustituir en cada taxón terminal el área de endemismo que está ocupando ese taxón terminal. Entonces, vean, en este ejemplo, vamos a suponer del lado izquierdo tienen una filogenia de un taxón. A ver, déjenme poner mi puntero.
Listo. Entonces, bueno, aquí está, tenemos, este es un mapa con las diferentes áreas de endemismo, el área de endemismo 1, la 2, la 3 y la 4. Y esta es la filogenia de este taxón, en donde tenemos taxones 1, 2, 3, 4. Ahora, el taxón 1 se distribuye en esta área de endemismo, que corresponde a América del Norte. Este es mi cladograma taxonómico. Para que mi cladograma taxonómico lo transforme yo en un cladograma taxonómico de áreas, voy a sustituir en la topología de este taxón, en esta filogenia, las áreas de endemismo a la que corresponden, o la distribución a la que corresponde el taxón. Entonces, mi especie 1 tiene esta distribución que corresponde al área de endemismo de América del Norte. Entonces, simplemente sustituyo el área que le corresponde. El taxón 2, vean que su distribución está aquí en África. Entonces, voy a sustituir la distribución del taxón en la posición en la que está en el cladograma. Este otro, el taxón 3, se distribuye en América del Sur. Bueno, pues le pongo América del Sur. Y el 4, Australia. Pues le pongo Australia. Este es un cladograma taxonómico o una filogenia. Y este es el cladograma taxonómico de áreas. Los casos más triviales, entonces, incluyen que un taxón es endémico a una única área y cada área posee un único taxón. Es decir, hay una relación unívoca entre áreas geográficas para analizar y taxones. Es decir, cada uno de los taxones está en un área y cada área solamente tiene un taxón. Sin embargo, en la vida real, esto no necesariamente es cierto, ¿no? Sabemos que las áreas geográficas tienen un montón de taxones y hay taxones que solamente no están solo distribuidos en un área geográfica, sino que pueden estar en varias áreas geográficas. Entonces, estas condiciones que existen en la naturaleza son a los que se les ha llamado problemas. No son problemas, pero sí lo son, ¿no? Son problemas desde el punto de vista de la biogeografía cladística porque nos condiciona a que nuestros cladogramas taxonómicos de áreas no necesariamente tengan esta condición de esta relación unívoca, ¿no? Porque pues, si fuera así, pues todo sería perfecto. Ok, bueno. Entonces, se han diagnosticado al menos 3 problemas. Y esos problemas se llaman taxón distribuido ampliamente, distribución redundante y áreas ausentes. Entonces, como estos problemas afectan a los cladogramas taxonómicos de áreas, pues lo que se sugiere es que se resuelvan los problemas. Una vez que se resuelven los problemas, entonces a los cladogramas taxonómicos de áreas que ya no tienen problemas se les llama cladogramas resueltos de áreas, cladogramas de áreas, cladogramas fundamentales de áreas o también se les ha llamado areagramas, pero más comúnmente cladogramas resueltos de áreas. Entonces, vamos a ver cada uno de los problemas. Entonces dijimos que hay 3 problemas. El primer problema que vamos a ver es el del taxón distribuido ampliamente. Este problema se refiere a que hay taxones que están en 2 o más áreas geográficas que estamos analizando. Vamos a suponer ahora que tenemos esta filogenia que tiene las especies 1, 2 y 3. La especie 1 se distribuye en 2 áreas de endemismo, en América del Norte y en África. Entonces,
este que es nuestro cladograma taxonómico, para volverlo cladograma taxonómico de áreas, ¿qué vamos a hacer? Pues únicamente vamos a sustituir en la misma topología del cladograma taxonómico en las áreas en donde se distribuye la especie. Entonces, si la especie 1 se distribuye en América del Norte y África, pues vamos a ponerle aquí, en el mismo clado, América del Norte y África. La especie 2 se distribuye en América del Sur, lo sustituimos, y la especie 3 se distribuye en Australia, la sustituimos. Vean que ahora tenemos una especie que se tiene una distribución amplia, se llama distribución amplia porque está al menos en 2 o más áreas. Este es el problema de taxón ampliamente distribuido. ¿Cómo resolvemos el problema del taxón ampliamente distribuido? Bueno, algunos autores han sugerido varias opciones. Primero, todo depende de los procesos que han ocurrido para que una especie pueda estar en 2 o más áreas, ¿no? ¿Por qué una especie pudiera estar en 2 o más áreas geográficas o en 2 o más áreas de nivel? Primero, la primera opción y la más sencilla, se le ha llamado supuesto cero. El supuesto cero implica que estas 2 áreas en donde está el taxón, donde hoy en día lo vemos, eran áreas que pertenecían a un grupo monofilético. Era una misma área que fue partida por un proceso de vicarianza y hoy la vemos como 2 áreas diferentes, pero en realidad tienen una historia de ser una única área. Entonces, esto se puede representar en un cladograma de esta forma. América del Norte y África en realidad son áreas hermanas. Conforman un grupo monofilético que fue separado por un proceso de vicarianza. A esto se le llama supuesto cero. Entonces, el cladograma con el problema de taxón ampliamente distribuido, pero que se ha resuelto, es decir, el cladograma resuelto de áreas por supuesto cero para el problema de taxón ampliamente distribuido, tendría esta forma, donde América del Norte y África son áreas hermanas. Esto es el supuesto cero. Luego, pudo haber ocurrido en la historia de la Tierra otros fenómenos por los cuales hoy la especie 1 se encuentra en América del Norte y en África. ¿Cuáles pudieron haber sido las razones? Bueno, pudo haber sido la vicarianza, pero también pudo haber ocurrido vicarianza, aunque no hubo procesos de especiación o de extinción. Es decir, que ahora las áreas geográficas, América del Norte y África, no son necesariamente monofiléticas, sino que pueden tener una relación de parafilia. Entonces podemos tener en la base del cladograma a América del Norte, después a África, o en la base del cladograma a África y después a América del Norte. Vean que esta relación ANAF puede ser entonces monofilética o parafilética. Si es monofilética, a eso se le llama supuesto cero. Si incluye además a las opciones de monofilia a la parafilia, entonces a eso se le llama supuesto 1. Pero no es todo lo que pudo haber ocurrido para que la especie 1 esté en las áreas América del Norte y África. Pudieron haber ocurrido eventos de dispersión. Estos eventos de dispersión, como dijimos que somos los últimos a los que vamos a hacer alusión en el caso de la biogeografía cladística, pues entonces estarían implicando que las áreas geográficas América del Norte y África son entonces polifiléticas. Cuando estamos asumiendo el proceso de dispersión, entonces puede haber ocurrido todas estas otras opciones en las relaciones de América del Norte y África, y esa puede ser la razón por la que hay una especie que está distribuida tanto en América del Norte y África.
Entonces podemos tener a América del Norte en la base del cladograma y polifilética con África, como en este caso, o en este, o África en la base del cladograma y ser polifilética con respecto a América del Norte, como en este cladograma y en este cladograma. Es decir, todas las opciones de polifilia donde América del Norte y África mantengan esa relación. A este conjunto de soluciones, donde se incluye la polifilia, la parafilia y la monofilia de las áreas geográficas que estoy analizando, a este se le llama supuesto 2. ¿Dudas, preguntas? ¿Está claro esto? Yo me confundí un poco en el supuesto 2, no entendí muy bien. A ver, vamos de nuevo entonces a ver supuesto 2. Una cosa importante es que todos los supuestos son mutuamente incluyentes. Entonces, supuesto 2 siempre incluye al 1 y al 0. Supuesto 1 incluye al 1 y al 0. Y bueno, supuesto 0 solamente se incluye al 0. Hay que acordarse también de los conceptos de monofilia, parafilia y polifilia, ¿no? Entonces, acuérdense que los grupos parafiléticos incluyen al ancestro y no a todos sus descendientes. El monofilético incluye al ancestro y todos los descendientes, ¿no? Que es este caso. El parafilético incluye al ancestro y algunos de los descendientes. Entonces vean que en este caso tenemos aquí al ancestro y están algunos de los descendientes, pero faltan, que en este caso serían América del Sur y Australia. Y en la polifilia, en realidad, la polifilia se refiere a cuando nosotros tenemos diferentes áreas que provienen de diferentes ancestros, ¿no? Entonces, el ancestro directo de AF está aquí y el de AN está acá, ¿no? Por acá abajo. Entonces, la polifilia incluiría, de hecho, todas las posiciones posibles en las que pueden estar AN y AF. Entonces, si lo piensan así, quizá es un poco más fácil. El supuesto 2 incluye todas estas posiciones posibles. Que incluye la polifilia, la parafilia y la monofilia. ¿Quedó ok. Sí, ya lo entendí. Gracias. De nada, muy bien. Entonces, bueno, vamos a continuar, si ya no hay más preguntas, de este problema, ¿no? Que está ampliamente distribuido. Vamos con el siguiente problema, que es distribución redundante. La distribución redundante también se le llama áreas de simpatía o también paralogía geográfica. Aquí no se los puse, pero también se le llama paralogía geográfica. ¿A qué se refiere la distribución redundante? Bueno, la distribución redundante es también una condición muy común en donde en un área de endemismo puede haber dos o más taxones de la misma filogenia. Entonces vamos a ver este ejemplo. Vamos a suponer que ahora tengo esta otra filogenia, donde tengo los taxones 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Entonces, el taxón 1 se distribuye en América del Norte, lo sustituyo. Especie 2, supongamos, se distribuye en América del Sur, lo sustituyo. Esta especie 3 se distribuye en África, lo sustituyo. La especie 4 se distribuye en Australia, sin problemas, lo sustituyo. La especie 5 se distribuye también en América del Norte. Ahora entonces tengo dos especies que se distribuyen en la misma área de endemismo y esto puede ocurrir en la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿por qué puede ocurrir esto? En general, se asume que este problema se debe a la dispersión, ¿no? Entonces, pero
también puede deberse a la vicarianza o puede deberse a la vicarianza sin respuesta a través de la especiación. Es decir, generalmente lo resolvemos a través del supuesto 2, pero dándole prioridad a los procesos de dispersión. De tal forma que si este es nuestro cladograma taxonómico de áreas, solamente puede ser cierta una de las dos razones, una de las dos posiciones de América del Norte. Si ustedes se acuerdan, en las filogenias de los taxones, en una filogenia no puede estar la misma especie en dos posiciones en el cladograma. O sea, las especies solamente están en una posición en una filogenia, no pueden estar en dos. Lo mismo ocurre con las áreas geográficas. O es verdadera la historia donde América del Norte es hermana de todas las demás áreas y fue la que se fragmentó primero, o es verdad que América del Norte es hermana de Australia y es de las últimas etapas de fragmentación. Pero ambas no pueden ser correctas. Por eso se asume que más bien la dispersión es el proceso más lógico que pudo haber ocurrido. Por lo tanto, los cladogramas resueltos de áreas a partir del problema de la distribución redundante implican solamente estas dos soluciones. Entonces, para este problema, con este ejemplo en particular, o es verdad una o es verdad la otra, pero no pueden ser verdad las dos. Entonces, o es verdad que América del Norte es hermana de lo demás, o es verdad que América del Norte es hermana de Australia. Pero no pueden ser, ambas no pueden ser correctas. Entonces, estos son los cladogramas resueltos de áreas de este problema de la distribución redundante. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Último problema, las áreas ausentes. Las áreas ausentes se refieren a que cuando estamos analizando un conjunto de áreas geográficas, puede ser que en alguna filogenia una de las áreas geográficas no esté representada. Entonces vean, por ejemplo, esta filogenia. Esta filogenia es donde tenemos las especies 1, 2 y 3. Ese es mi cladograma taxonómico. Voy a obtener mi cladograma taxonómico de áreas. Entonces, simplemente sustituyo. La especie 1 se distribuye en América del Norte. La especie 2 se distribuye en África. La especie 3 se distribuye en Australia. Este es mi cladograma taxonómico de áreas. ¿Se acuerdan que estaba yo analizando otra área que aquí me falta? ¿Cuál área era la que me faltaba? Sudamérica, ¿no? Ok, América del Sur. Este es mi cladograma taxonómico para esta filogenia. Sin embargo, hay un área que es América del Sur que no sé en dónde está en ese cladograma. Ahora, nadie se la robó ni es que no exista, ¿no? Existe, pero no está representada en ese cladograma. Acuérdense que hay muchas razones por las que un taxón puede no estar en un área. ¿Por qué, por ejemplo? Porque nadie lo ha ido a registrar, ¿no? Por la falta de muestreo, porque estuvo y se extinguió, etcétera, ¿no? Hay montones de razones por las que puede haber taxones que no estén representados en una filogenia y por lo tanto áreas que no estén representadas en una filogenia. Entonces, este cladograma taxonómico de áreas tiene el problema de las áreas ausentes. En este caso, el área ausente es América del Sur. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo tengo mis cladogramas resueltos de áreas a partir de este problema? Bueno, puede haber dos soluciones. Una, que en realidad no lo sepamos nunca, ¿no? Y la otra es que supongamos que América del Sur en realidad sí está en algún lugar del cladograma, pero no sabemos en cuál.
Entonces, la forma de resolverlo podría ser colocar sobre esta topología todas las posibles opciones donde puede estar Américas del Sur. Entonces, ven que no voy a cambiar la topología, solamente voy a insertar América del Sur en diferentes posiciones. América del Sur, entonces, puede estar aquí, ser hermana de Australia, que es esta opción. Puede ser hermana de África, que es esta opción. Puede estar en la base del cladograma. Puede estar aquí, que es esta opción. Puede ser hermana de América del Norte, que es esta opción. O puede estar aquí hermana de este clado completo, que es esta opción. Todos estos son mis cladogramas resueltos de áreas de este cladograma taxonómico de áreas que tuvo el problema del área ausente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, bueno. En realidad, esto es más o menos fácil e intuitivo, ¿no? O sea, no es que sea como tan complicado. Lo único que hay que entender un poco es cómo han operado los procesos a lo largo de la historia de la Tierra y por qué podríamos tener todos esos problemas, entre comillas, que ya dijimos que no lo son, ¿no? Todas estas situaciones reales que existen en la distribución de los taxones sobre la superficie terrestre. Entonces, resumiendo, los insumos para hacer biogeografía cladística. Nuestras filogenias. Entonces, en primer lugar, tener cladogramas taxonómicos, es decir, tener filogenias de varios taxones, más de 2. Y saber las distribuciones de los taxones. De manera ideal, haber hecho un análisis de áreas de endemismos previos y utilizar esas áreas de endemismo como los sitios donde se distribuyen los taxones. Una vez que tengo estos insumos, pues procedo a realizar el método de la biogeografía cladística que incluye cada uno de los principales conceptos básicos. Entonces, el primer paso, que es el primer concepto básico, generar cladogramas taxonómicos de áreas, sustituyendo en la topología de las filogenias, las áreas geográficas que están siendo ocupadas por esos taxones. Entonces, aquí tenemos otra vez mis cladogramas taxonómicos de áreas que obtengo, por ejemplo, por sustituir en esta filogenia la distribución de las especies 1 y 2 en el área A, la especie 1 se distribuye en el área A, la especie 2 se distribuye en el área A, la especie 3 se distribuye en el área B, la especie 4 se distribuye en el área D y así sucesivamente. Pueden tener problemas los cladogramas taxonómicos de áreas y los puedo identificar. Aquí, ¿qué problema ven? ¿Qué problema pueden ver? Que se repiten 2 taxones. Esta es distribución redundante, ¿no? Luego, acá, ¿qué otro problema hay? También, ¿no? Distribución redundante. Y acá, ¿qué problema pueden ver? El mismo. Y además, Falta uno. Falta uno. Exacto, áreas ausentes, ¿no? Falta el área D. Muy bien. Una vez entonces que resuelvo los problemas, priorizando el supuesto 1 en el caso de taxón ampliamente distribuido, el supuesto 2 en el caso de distribución redundante y las áreas ausentes, colocarlas en todas las posiciones. Entonces obtengo cladogramas resueltos de áreas. Y finalmente, el último paso que no hemos visto es que voy a sintetizar toda la información de los cladogramas resueltos de áreas para obtener un cladograma general de áreas, ¿no? Que ese sería el último paso. Entonces,
De hecho, dentro de la biogeografía cladística, este último paso es el que más conflicto ha causado durante toda la historia de la biogeografía cladística, porque se han desarrollado múltiples metodologías para tratar de obtener esto último, que es lo que quisiéramos, nuestro resultado final, que se llama cladograma general de áreas. Entonces, otra forma de verlo, tenemos nuestros cladogramas taxonómicos, obtenemos nuestros cladogramas taxonómicos de áreas, resolvemos los problemas obteniendo cladogramas resueltos de áreas y finalmente obtendremos un cladograma único que va a representar todo lo que está en los demás, que es el cladograma general de áreas y que es el que nos representa la historia de las áreas, ¿no? La filogenia final de las áreas. Respecto a los supuestos, ¿no? A las formas de resolver los diferentes problemas, no hay reglas. Hay autores que pueden ustedes leer que priorizan un supuesto sobre otro dependiendo del problema que estén evaluando. Incluso hay autores que no resuelven los problemas, ¿no? O sea, tampoco es una generalidad. Dicen, bueno, así es como ocurre en la naturaleza y así tal cual tenemos que tratar nuestros cladogramas taxonómicos de áreas. No requerimos resolver nada. Sin embargo, si queremos nosotros utilizar los problemas y utilizar de manera prioritaria un supuesto sobre otro supuesto, hay varios requisitos para utilizar los supuestos. Primero, los cladogramas resueltos de áreas deben obtenerse siempre con el mismo supuesto. Es decir, si decidimos que vamos a utilizar todo solamente supuesto 0, vamos a usarlo siempre para todos los cladogramas. O sea, no se vale, bueno, para este voy a usar el supuesto 0 y para este voy a usar el supuesto 2. No. O sea, todos iguales. Y el otro requisito es que hay que utilizar siempre de manera inclusiva los supuestos 0, 1 y 2, ¿no? Entonces, acuérdense que el 2 incluye al 1 y al 0. El 1 incluye al 0 y al 1. Y bueno, el 0 solamente se incluye al mismo, ¿no? Pero no podemos decir, bueno, solamente voy a utilizar la parafilia sin la monofilia. Tampoco se vale, ¿no? Y bueno, pues ya medio nos adelantamos a nuestro último concepto, que es el último paso de la biogeografía cladística, que es esto que todos quisiéramos obtener, que es el cladograma general de áreas. Este cladograma general de áreas es la combinación de los cladogramas resueltos de áreas y nos representa las relaciones de estos mismos, ¿no? Entonces, es un cladograma que va a ser como algo así como el consenso, no es un consenso, pero puede ser algo así como un consenso o como un cladograma resumen que nos representa entonces todas las relaciones de las áreas que están en los resueltos de áreas en caso que los seamos resueltos, si no, van a representar las relaciones de los cladogramas taxonómicos de áreas. Así entonces, se han desarrollado muchos métodos para resolver los problemas de los cladogramas taxonómicos de áreas, que ya dijimos que son estos 3 problemas, pero también se han desarrollado métodos que no necesariamente resuelven los problemas, ¿no? Entonces, ahí hay un debate sobre qué deberíamos hacer. Resolver todos los problemas, resolver de manera prioritaria alguno de los problemas o no resolver ninguno de los problemas. Y entonces, en toda la historia de la biogeografía cladística, pues se han desarrollado múltiples metodologías para tratar este problema, el problema de resolver los problemas, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, la próxima clase lo que vamos a ver es algunas metodologías básicas que están, digamos, más aceptadas en la literatura sobre cómo resolver los problemas y cómo llegar a este objetivo final, que es el cladograma general de áreas.
Bueno, ¿dudas, preguntas?